Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor, esos tres distintivos que Pablo acostumbraba a desear a los hermanos en Cristo, estén con cada uno de nosotros, hermanos. El día de hoy, como cada que hemos culminado un libro, me encuentro un tanto nervioso en el sentido de que vamos a empezar una nueva historia acerca del fundamento de Dios. Yo les recomendaría que vayamos buscando Ageo, el libro de Ageo. Si no lo encuentran, no se preocupe. En el principio de las Biblias actuales hay un índice. Ageo son solamente dos capítulos pequeñitos. Y el día de hoy, a la vez que estoy nervioso, estoy sumamente emocionado porque es nuevamente el comienzo de otro segmento escritural. Después de haber pasado ya 7 meses promedio, escudriñando versículo a versículo, cada uno de los textos del libro de Gálatas, que fue una delicia, que fue un mensaje hermoso para el pueblo de Dios. Y ahora, si Dios lo permite, estaremos viendo el libro del profeta Ageo. Vayamos al capítulo número 1, versículo número 1, y leeremos solamente el versículo 1 y parte del segundo. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, ¿qué sucedió? Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos, para poder comenzar la introducción a este hermoso libro, y rogando que el Señor sea quien dirija nuestros pasos. Amado Dios, grande, fuerte, y a la vez, Señor, misericordioso, lento para la ira, paciente, diría yo, y grande en misericordia. A ti, Señor, el principio y el fin. A ti, Señor, el alfa y la omega. A ti, Señor, hemos venido a alabar y a glorificar hoy en tu día, amado Dios. Sabiendo, Señor, que las alabanzas no son para nosotros, ni para nuestro deleite. Son para ti, amado Señor. Y aún a través de ella nos regocijamos recordando tu palabra escrita, las promesas, las bienaventuranzas, y por qué no aún las palabras de juicio. Mas tú, Señor, dispones todo para bien a los que te amamos, y yo sé que hoy no será la excepción. Que a través de tu palabra, Señor, tú traerás consejo, traerás exhortación, pero al mismo tiempo, Señor, traerás conocimiento, pues tu pueblo, Señor, tu pueblo se ha perdido a lo largo de los siglos por caminar en tonterías y en cosas que para nada son tu fundamento. Mas hoy te ruego, Señor, que seas tú quien traiga la palabra que habrá de llegar hasta lo más profundo del corazón, hasta el grado de cambiarlo. Al mismo tiempo, Señor, en que depositas tu espíritu en los que te pertenecen. No permita, Señor, que en esta mañana la palabra sea adulterada, pues no vengo a exponer mis pensamientos. Soy un simple mensajero, un cartero que viene a entregar un mensaje, mas el mensaje no es mío. Hoy, Señor, yo te ruego que llegue a los destinatarios de acuerdo a lo que tú has dispuesto en tu corazón. Por ello, toma control de mis labios, de mis pensamientos y aún de mi necio corazón.
que a la luz de las Escrituras es perverso, es engañoso. No permitas, Señor, que se exponga palabra humana, palabra de hombre, sino solamente, Señor, tu consejo. Hoy te lo ruego, amado Padre, a través del nombre glorioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. El día de hoy, siendo el primer día, los que somos de casa sabemos que el primer día que comenzamos un libro, literalmente no vamos de lleno al texto bíblico. Usualmente siempre estilamos el dar un contexto. ¿Qué es lo que sucede con las exposiciones modernas hoy en día en las iglesias? Tomarán un versículo de aquí, tomarán otro versículo de allá y otro de más allá para, en ocasiones tomando esos textos sin saber el contexto, lograr pretextos que usualmente serán pecaminosos. Mi intención en esta mañana no es venir a dar una cátedra de conocimiento, porque ese no es el papel de un pastor. Mi intención es que cada uno de ustedes, conforme pase el tiempo, sea capaz de comprender, entender, amar, explicar y exponer las Escrituras. Porque lugar tenemos para hacerlo en nuestros hogares, con nuestros hijos. El verdadero creyente comienza por la casa. Antes de ir a predicar a las naciones y antes de ir a convencer a medio mundo de que en verdad es cristiano, cuando a veces sus actitudes no lo demuestran, el primer lugar donde tienes que convencer es en tu casa. A los primeros que tienes que educar son a tus hijos. A la primera que tienes que lavar a través de la palabra, dicen las Escrituras, es a tu esposa. De otra manera, tu caminar como creyente será una burla delante de los ojos, no solamente de los hombres, sino delante del Señor. Así es que el día de hoy yo te recomendaría que tomaras lápiz, pluma, libreta, porque el día de hoy iremos a toda la parte contextual. Es necesario que el día de hoy, antes de entrar de lleno al libro que es el menester de nuestra exposición, el libro de Ageo, comprendas el contexto sobre el cual se desenvuelve y entonces comprenderás el mensaje que comenzaremos a exponer la semana entrante. En esta semana, pensando cómo comenzar, llegaba a la conclusión de que comenzaría, como en ocasiones lo hacemos, con ejemplificaciones que son muy sencillas. Y es que hoy en día, el escuchar frecuentemente, no hay tiempo, el tiempo no alcanza para nada, es algo muy normal. Tus hijos te dirán que no arreglan sus cuartos porque no hay tiempo. Tu esposa tal vez te dirá, la comida aún no está lista porque no hay tiempo. A tu jefe tal vez le dirás que no has terminado tu trabajo, que las cosas no salieron como tú querías porque no hay tiempo. Entre las presiones, las expectativas, los compromisos, los deberes, hermano, vivimos en una sociedad donde todo nos aprieta para todos lados y en todos momentos. Usualmente escucharás, haz esto, haz aquello, tienes que, te falta hacer, sube, baja, regresa. Pareciera que todo el mundo requiere de nuestra presencia, de nuestro tiempo, y finalmente llegamos a la historia fatídica de que nunca hay tiempo. Sin embargo, la realidad es otra. No es que no haya tiempo. La realidad es que lo que sucede en nuestros días es que descuidamos lo más importante, dedicando tiempo a lo que no es urgente y que tampoco es importante. Yo no lo sabría expresar mejor, sino tomando el ejemplo de un escritor gentil llamado Stephen Covey. Este hombre escribiría uno de los mejores bestsellers de la historia, llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este hombre, Stephen Covey, llegando al momento de
Identificar que la gente efectiva es aquella que sabe administrar sus tiempos. Identificaba mediante 4 cuadrantes cómo es que la gente realmente no lo hace. En estos 4 cuadrantes Stephen Covey ponía por un lado lo que es urgente y lo que no es urgente en un vectorial. Y en el transversal ponía 2 vectores más. Uno identificando lo que es importante y lo que no es importante. De tal manera que al momento de clasificar todo lo que tenemos que hacer durante el día, cada una de esas actividades caería en lo que es urgente y que es importante, o en lo que no es urgente y es importante, o en lo que es urgente y no es importante, o lo que ni es urgente ni es importante. La historia fatídica del ser humano radica en que usualmente el alto porcentaje de las actividades que hace durante su día ni es urgente ni es importante. Y entonces al final del día, al identificar que las cosas importantes realmente no fueron abarcadas, simplemente repetirá lo que repiten todos los hombres y mujeres que no administran su tiempo. El tiempo no alcanza. Por tanto, en esta mañana yo me atrevería a decir que no es complicado, hermanos. De verdad, no es complicado identificar lo que es importante, lo que es urgente, en otras palabras, lo que es prioritario en la vida de cada uno de nosotros. No es complicado. Sin embargo, la realidad es que donde mayormente dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades, hermano, ahí están las prioridades de nuestro corazón. No que sean las más importantes ni las más urgentes, pero es donde está depositado nuestro corazón. En este sentido, Jesús, a lo largo de un texto muy conocido que abarca 3 capítulos, en el libro de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, una obra fastuosa, la predicación del Jesucristo, del Mesías, el famoso Sermón del Monte. Es ahí, hermanos, donde cuando Jesucristo da a conocer la manera en cómo debiera de caminar un creyente, bueno, quiero retroceder, un verdadero creyente, porque falsos hay muchos. Cuando Jesús deja claridad de cómo es que debería de practicar la ética del reino de los cielos un verdadero creyente, Jesús dejaría claridad en el capítulo número 6 de Mateo, versículo 19, capítulo número 6, versículo 19 del libro de Mateo, lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer tesoros en la tierra? Jesucristo daría una razón muy sensata. Porque aquí hay polilla y porque aquí hay orín que corrompe. Y donde los ladrones además minan y hurtan, es decir, roban. Bueno, Jesucristo, entonces si no es correcto hacernos tesoros en la tierra, ¿qué es necesario hacer? Jesucristo dejaría claro que hay prioridades. No es una prohibición, es que hay prioridades, hermanos. Versículo 20, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no hurtan ni minan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Y es en este justo momento donde cada uno de nosotros comienza a evaluar dónde depositamos nuestro tiempo, dónde depositamos nuestras finanzas, dónde depositamos nuestros esfuerzos y dónde depositamos nuestras fortalezas y habilidades, y llegamos a una conclusión fatídica. Frecuentemente las acciones del creyente contradicen lo que hablan con su boca. Repito nuevamente,
Es en este momento donde identificamos dónde está nuestro entendimiento, dónde está nuestro corazón, a dónde dedicamos cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido, que nos damos cuenta que somos una burla. Porque por un lado, nosotros afirmamos que Dios es nuestra prioridad, cuando la realidad, nuestros actos y nuestros hechos dicen todo lo contrario. Cualquier otra cosa ocupa el primer lugar y a Dios y a Jesucristo lo dejamos en el listado de las cosas sin importancias, de las cosas que no urgen, simplemente de las cosas que no valen la pena en nuestra vida cotidiana. Y esto debería de ponernos a pensar seriamente. Mayormente cuando nos atrevemos a exponer públicamente que somos cristianos, que somos creyentes, que somos seguidores del Mesías, cuando realmente somos seguidores de las redes sociales, de la pecaminosidad, porque ahí es donde depositamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. A veces esa será nuestra prioridad. La pregunta es, honestamente, y respóndete a ti mismo, ¿quién es tu Dios? ¿Acaso no habrás llegado incluso al hecho fatídico de decir, es que yo no soy idólatra, yo no tengo figuras de yeso, yo no? Lo preocupante es que la idolatría no tiene que expresarse porque emana del corazón. Hay una alta probabilidad de que hayas llegado a la patética situación de que tú seas tu mismo Dios. El que importa, el que necesita, el que requiere, el que es el prioritario en esta vida. ¿Qué te importan los demás, incluyendo Cristo? Donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Alrededor de 25 siglos atrás, se levantó una voz en medio de la nación donde Jesucristo habría de venir. 25 siglos atrás se levantó una voz que exhortaba al pueblo de Dios para que estableciera las prioridades correctas. Este fue el profeta Ageo. Él tenía toda claridad sobre lo que realmente era importante y además de qué es lo que tenían que hacer como pueblo. Es por ello que a través del pensamiento de Dios hablaría este hombre al pueblo de Dios, desafiando a aquella nación para responder a ese llamado, a poner a Dios como su prioridad, lejos de lo que venían estilando. Si Ageo es un profeta, si Ageo fue un profeta, la pregunta importante es, pastor, ¿qué es un profeta? Porque hoy en día daremos cuenta que se levanta cualquier payaso que ya no le bastó el título de pastor. Cualquier payaso que ya no le bastó el título de evangelista. Ahora ya son arcángeles, ahora ya son apóstoles, ahora ya son profetas. Cosa curiosa, porque no encontramos nada de eso en el lapso posterior a Jesucristo. Por eso es importante dejar claridad, ¿qué es un profeta? En este sentido, la palabra profeta surge desde el hebreo. El original en hebreo, la palabra es naví. La palabra naví fue utilizada por los hebreos para describir a una persona que era un mensajero de Dios, un portavoz de Dios. Oiga, pastor, pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, veremos que también había profetas de Baal. Bueno, es que en una sociedad monoteísta como es la cristiandad, damos por sentado que un profeta fue aquel que hablaba una vez que Dios le daba el mensaje para darlo a conocer al pueblo. En el caso de los profetas,
de los dioses paganos, ellos aludían que de la misma manera eran interlocutores de parte de aquellos que tenían ojos y que no veían, que tenían boca y que no hablaban, que tenían pies y por cuanto no caminaban tenían que levantarlos. Pero en el sentido estricto de la palabra, el fundamento bíblico, entenderemos como un profeta a un mensajero portavoz de Dios. Aquí viene la parte importante y espero no hacerlos mucho revoltijo, pero el fundamento bíblico tiene 66 libros. Y en algún momento alguien dirá, oiga, pero yo conozco otras Biblias que tienen 7 libros y 2 adiciones más. Muy bien, vamos al entendimiento de que nuestra Biblia surge sí o sí del canon hebreo. Y el canon hebreo se cerró mucho antes de Jesucristo. De tal manera que cuando Jesucristo hace alusión a las Escrituras, da por entendido que esos son los libros reconocidos y autoritativos por parte del pueblo proveniente de Dios. En ese sentido, entenderemos que bajo el canon hebreo y bajo el canon que tenemos nosotros dentro de nuestras Escrituras, solamente vamos a encontrar 16 profetas, ni uno más y ni uno menos. 16. En este sentido, pedagógicamente o andragógicamente hablando, nosotros identificamos 4 profetas mayores. Pastor, ¿por qué se llaman mayores? Bueno, para que no le vean la cara de Watt cuando explica esto, tiene que entender que se le llama profetas mayores no porque sean grandes de edad, ni tampoco porque sean ancianos. Se les catalogó como profetas mayores debido a la extensión literaria del fundamento. Entonces encontraremos que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel los identificaremos como los profetas mayores debido a que sus textos literarios son más amplios. Pero del mismo modo encontramos una segunda división que son los profetas menores. ¿Por qué los profetas menores? ¿Porque son chiquitillos? No. Son profetas menores porque la extensión literaria es mucho más corta. Para ejemplo tenemos Jonás, para ejemplo tenemos Ageo, Joel. Y en este sentido solamente identificamos 12, de los cuales ya hemos visto los libros de 2 y estamos por comenzar el tercero. Oseas, ya lo abarcamos. Joel, Amós, Abdías, Jonás también ya abarcamos ese libro. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo estamos por comenzar, Zacarías y Malaquías. Todo esto es contextual, hermanos. Pero si usted no comprende esto, entonces no va a comprender muchas cosas más adelante. De manera concreta pudiéramos decir entonces que un profeta bíblico era aquel. ¿Por qué decir era? Bajo la doctrina bíblica nosotros comprendemos que todo está dicho, que toda profecía se encuentra asentada, que todo lo que tengas que saber acerca de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas a terminar, escrito está. Que el final de los tiempos se encuentra ya dentro del fundamento en el libro de Apocalipsis. ¿Qué otra cosa necesitas saber? Y entonces aquellos que me dicen, voy a profetizar, hermano, y Dios me dijo que... Son payasos. Son payasos. Que no tienen un fundamento. Y que de acuerdo a las Escrituras, por cuanto dicen Dios dijo así y Dios no dijo, tendrán su parte en el lago de fuego. En este sentido, entonces el profeta era aquel que Dios dio bajo elección soberana y fue usado como intermediario para revelar su pensamiento a su pueblo. En las Escrituras
será muy complejo y hasta donde creo prácticamente imposible encontrar una profecía de que todo te va a ir bien, mi niño, mi lindo, poderoso, zapatos de titanio, lomo plateado. No, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Usualmente los profetas traían un mensaje, nos guste o no, un mensaje intencional. No para hacerte sentir bien, sino por cuanto te habías ido del camino, habías salido del camino, era necesario que Dios te trajera nuevamente. Usualmente los mensajes proféticos fueron intencionalmente para hacer volver al pueblo al camino de la santidad, santidad. Y es aquí donde dicen algunos, ay, qué aburrido. ¿Ya ves que son bien aburridos en esta iglesia? Bueno, hermano, al final dime que cualquier otra tontería terrenal puede ser benéfica para tu vida, si al final puedes terminar muy jacarandoso, cumbianchero, pero en el infierno. Si al final de tus días vas a acabar con los bolsillos llenos de prosperidad y de sanidad y vas a acabar en el infierno. Hermano, lo que demanda el Señor es santidad. Apartarse de lo inmundo. Y ese es el mensaje que continuamente encontraremos a lo largo de las Escrituras con cada uno de esos enviados. Que valga la pena recordar, hoy lo cantábamos en Hebreos. Al Señor le plació hacer su voz plausible a través de los profetas. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Simplemente los mataron. Porque el hombre pecaminoso quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Pero no te atrevas a confrontar su vida sucia. No te atrevas a decirle que está fuera de los caminos del Señor, porque entonces va a arder Troya. Hermano, yo no estoy aquí para caerte bien, ni para ser tu amigo. Estamos aquí para recordar lo que han recordado las generaciones a través de los profetas, a través de Jesucristo, a través de Juan Bautista, a través de Pablo, a través de Pedro, que el Señor demanda santidad, santidad. Porque sin santidad, lo sabes. En este sentido, vayamos un poco al contexto histórico. Quiero que comprendas de dónde viene toda la historia. ¿Te ha pasado que en alguna ocasión uno de tus hijos o algún conocido te invita a ver una película y le dices, es que no entiendo nada, es que ¿de dónde salió? Porque, es que no viste la película número 4 de 20. O sea, no entiendes porque no te has chutado las otras 14. Bueno, para que no suceda lo mismo, yo preferí el día de hoy tomar un poco más de tiempo y tratar histórica y bíblicamente de llevarte al escenario correcto de dónde es donde se está situando la historia de Ageo. En este sentido, comencemos con la historia de la necedad del pueblo de Israel. ¿Por qué la necedad? Porque ese pueblo era tan necio y deseaba tanto ser similar al mundo, que mientras Dios les había puesto jueces para que mediaran la interacción entre ellos, ellos pidieron y exigieron que el Señor les diera un rey. A final de cuentas el Señor les dijo que les daría un rey, pero les dio a conocer todo lo que vendría. Y ellos dijeron, no nos importa, danos un rey como el resto de las naciones. Ellos no quisieron ser gobernados por Dios. ¿Te suena familiar? Ellos no querían ser gobernados por Dios, ellos querían ser gobernados por un rey soberano. El Señor así lo hizo y entonces tenemos en la historia bíblica 3 primeros reyes. El primero de ellos, el rey Saúl, a quien identificamos por esa capacidad de unificar el reino. Posteriormente tenemos a un rey llamado David, cuya característica principal fue la expansión a través de conquistas, a través de guerras. Y finalmente me gustaría mencionar al hijo de David, el rey Salomón. Todos recordamos a Salomón por su sabiduría excepcional, por
Esa es nuestra tendencia, hermanos, a elevar lo que no es elevable. Pero casi todos recordamos a Salomón porque, ¡ay, qué sabio era! Hasta la reina del sur vino para conocerlo y todos la alababan por su pensamiento. Lo que tal vez no recuerdas es que otra de las características por la cual lo recordamos es por la fastuosidad con la cual construyó un primer templo. El templo de Salomón. Y tal vez lo que tampoco no sabemos, porque no hemos escudriñado mucho las escrituras, es que para poder lograr ese templo, cargó la mano al pueblo de Israel. Le exigió de más de lo que se tenía que exigir. Tomó a algunos de los hijos de los siervos y los puso a trabajar ya gratis. Los llevó a la explotación máxima. Pero por si fuera poco, este pecado, que es gravoso delante del Señor, Salomón sería el primero en cometer el pecado más gravoso delante de Dios. Salomón caería en idolatría. La historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. El texto bíblico nos dice así: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. ¿Qué hizo Salomón? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Te suena conocido? Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, pero no por amor a ti, sino por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. La historia nos dice que esto sucedió. Lo que fue profetizado, lo que fue dicho años antes de la muerte de Salomón, sucedería años después. Nosotros encontramos en el fundamento bíblico, en los libros de Primera y Segunda de Reyes, que el sucesor, si bien el sucesor natural de Salomón sobre las 12 tribus de Israel debería de ser su hijo Roboam, no fue así. Y esto no fue así debido a la aparición en escena de un hombre que se llama similar. Su nombre es Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? Jeroboam, dentro del fundamento bíblico, en algún momento fue servidor de Salomón. Pero este servidor en algún momento se levantó contra el rey debido a que un profeta de Dios, Ahías Silonita, le había anunciado previamente que Jehová dividiría el reino. Lo mismo que le dijo a Salomón. A causa del adulterio espiritual de Salomón, y que Dios le daría a este hombre, Jeroboam, enemigo de Salomón, 10 tribus. Por eso este hombre Jeroboam había huido de Salomón, se fue a Egipto hasta que llegó la muerte de aquel hombre, de aquel rey. La muerte de Salomón. Toda esta historia la vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Yo te animo a que en tu casa lo puedas corroborar. ¿Qué sucedió con este hombre Jeroboam? Cuando muere Salomón, aparece nuevamente en escena. En el momento en que Roboam iba a ser coronado, Roboam, hijo de Salomón, iba a ser coronado, Jeroboam nuevamente se presenta delante de él y lo confronta cara a cara para que dejara de hacer las tonterías que hizo Salomón y que comenzara a reinar como alguien que realmente teme a Dios. Y le dijo junto con los jefes de Israel:
en Primera de Reyes 12:4. Primera de Reyes 12:4. ¿Qué le dijo Jeroboam, el siervo, a Roboam, el hijo de Salomón? Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y entonces te serviremos. ¿Qué respondió el hijo de Salomón? Y él les dijo: idos o váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y entonces el pueblo se fue. La historia es muy curiosa, hermanos, porque Roboam hizo lo que a veces hacen tus hijos. Tú le das un consejo a tu hijo, tienes experiencia, has trabajado años en el sector, y él va y le pregunta a su compa de la universidad que lo votaron porque no avanzó en la escuela. Y entonces llega contigo y te digo: no, es que mi amigo. ¿Quién amigo? Entonces resulta que en ocasiones confiamos más en los amigos inexpertos, buenos para nada, que en quien pueda tener sabiduría, al menos por experiencia. Bueno, lo mismo hizo Roboam, hijo de Salomón. Primeramente pidió consejo de los ancianos de la nación. Y los ancianos sabiamente le dijeron: tu padre los tenía asolados, se pasó de listo. Lo que tú deberías de hacer para ser un buen soberano, además alguien que teme a Dios, sería reducir las cargas, y entonces el pueblo te amará. Pero Roboam no estuvo a gusto con ese consejo. No, creo que debo de pedir el consejo de alguien más. Entonces fue con los jóvenes de su generación, y la historia nos narra que los jóvenes de su generación le dieron un consejo hermoso. Si tu padre les cargó la mano, tú cárgala más. Así habrás de decirle al pueblo: mi poderío es más grande que el meñique de mi padre, por tanto aumentaré vuestra carga. Ese fue el consejo. ¿Qué consejo creen que siguió el buen Roboam? El de los jóvenes. En vez de aliviar al pueblo la pesada carga que tenían cuando Salomón era el rey, decidió hacer más fuerte y más pesada la carga sobre aquel pueblo. ¿Cuál sería el resultado de esta actitud altanera y soberbia de Roboam? El cumplimiento de la profecía de juicio que Dios había dado. Vino la división del reino, y el reino de Israel ya no sería un solo reino. Ahora sería dividido en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur, reinado por este hijo de Salomón, Roboam, y solamente guiaba a 2 tribus, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. En aquella nación del sur se quedaron los levitas, se quedaron los lugares sagrados, y aquella nación del sur tomó el nombre de Judá. Apréndete bien esto, porque si no, no vas a comprender más adelante. El reino del sur, donde Roboam, hijo de Salomón, reinó, lo conoceremos de aquí en adelante como Judá. ¿Y qué pasa con el reino del norte? En este reino del norte reinó el siervo Jeroboam, ahora como rey, sobre 10 tribus. Y tomarían a partir de ese momento el nombre de Israel. Algo curioso del reino del norte es que Jeroboam tenía 10 tribus. Tenía mucha tierra, tenía súbditos, pero no tenía templo y no tenía sacerdotes. ¿Te das cuenta? Un siervo de Dios que tiene gente, que tiene tierra, que tiene finanzas, pero que no tiene el fundamento de la manera en que Dios había pedido que se le adorase. ¿Qué es eso? Eso es un circo. ¿Qué hizo Jeroboam? Esta parte es impresionante. Primera de Reyes 12:27.
Primera de Reyes 12:27, segunda parte. ¿Qué hizo este rey Jeroboam al no tener ni templos, ni sacerdotes? Dice las escrituras, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahí es donde decimos, ¿qué? A ver, esto es muy similar, hermano. Esto es muy similar cuando nosotros ensalzamos la teoría de la evolución con el fundamento bíblico. Al ser humano le parece más lógico decir que él desciende del chango. Sí, nosotros descendemos del chango. Eso es más honroso que decir que Dios, el Todopoderoso, te creó. Este hombre blasfemo lo que está diciendo es, no, Dios, Jehová, no te sacó de Egipto. De Egipto te sacaron estos 2 becerros que hemos forjado. Estos son tus dioses. Continúa diciendo, y puso uno en Betel y puso otro en Dan, lugares muy icónicos. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes, es decir, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Te das cuenta dónde está la gravosidad? ¿Te das cuenta que muchas de estas cosas no son ajenas a nuestro contexto moderno? Te puedo asegurar que en este mismo momento hay otros lugares donde detrás del púlpito se les habla no acerca del fundamento, sino acerca de lo importantes que son, de los guerreros, de los poderosos, princesas, hijos de Dios, ustedes que pueden forjar el destino. ¿Quién es importante? ¿El Dios? No, son más importantes ustedes, becerros. Dios no cuida su camino, Dios no los provee, Dios no los liberta, son ustedes mismos. ¿Y quién es el ídolo? ¿Se dan cuenta cómo no estamos tan lejanos de esta pecaminosidad gravosa? Hoy cualquier barbaján, o ahora barbajana, que es más preocupante, un día se levanta y ve las escrituras, no congrega ni se sujeta, ni siquiera lleguemos al punto de que cumple con las 16 características que son necesarias para ejercer el pastorado, pero por cuanto un día se levantó y dijo, ¿qué voy a hacer hoy? Ay, aquí dice que Jesús vio a la multitud y se entristeció y las vio como ovejas que no tienen un pastor. Ya sé, entonces el día de hoy voy a ser pastor. Este blasfemo comenzó a llamar hombres que no habían sido llamados, comenzó a levantar hombres que no tenían el llamado. Lo mismo que sigue sucediendo hoy en día. ¿Te das cuenta que a veces minimizamos la gravosidad de lo que sucede hoy en día en la cristiandad? Este fue el pecado idolátrico por el cual el Señor traería consecuencias. Ay, pastor, no pasa nada. Bueno, aquellos hombres cayeron en plena idolatría y años más tarde la nación de Judá les seguiría los pasos. Cambiaron al Dios Todopoderoso por un Dios pagano. Pusieron a un becerro llamado Baal, al famoso Dios de la fertilidad, y quitaron a un lado aquel que les había dado la tierra donde fluye leche y miel. ¿A qué grado llegaba esta controversia? Al grado de que la adoración a Baal incluía la intimidad sexual con sacerdotisas. Traducción: como ese dios becerro era el dios de la fertilidad, pues entonces las sacerdotisas tendrán que ser una serie de prostitutas que corrompan al pueblo para que llueva en la tierra. En algún momento te darás cuenta cómo es que Primera los Corintios vuelve a tocar este tema.
en relación al tema del templo de Artemisa. Por eso les dijo que tendrían que ser maridos de una sola mujer. Aquellos hombres habían caído no solamente en la prostitución espiritual, al grado de, como lo diría Oseas, de revolcarse con cualquier prostituta. No solamente habían caído en el grado espiritual de revolcarse con cualquier pretendiente espiritual, sino al grado de incluso llevar esa pecaminosidad al grado físico, en pos de la fertilidad de la tierra. Es en este contexto, hermanos, en este contexto de idolatría, de adulterio físico y espiritual, donde Dios, en su paciencia, en su amor, siguió enviando profetas que instaban al pueblo para volverse de sus malos caminos y regresaran al camino de Dios. Para los que somos de casa, recordaremos que uno de ellos fue Oseas. Estuvimos alrededor de 6 meses viendo el libro de Oseas. ¿Cuánto tiempo profetizó Oseas? 30 años. 30 años de estar con un pueblo necio diciéndoles: vuelvan a los caminos del Señor, no se revuelquen como prostitutas, al grado de que incluso el Señor le diría: toma a esa mujer Gomer, que es una ramera, en similitud de lo que está haciendo el pueblo. Pues así como tú amarás a Gomer, así como tú amarás a Gomer y la respetarás, así soy yo, el Dios misericordioso, que puede soportar una y otra vez que los suyos se comporten como rameras. Que teniendo un marido, que teniendo un esposo, que teniendo un señor, no le dan el lugar que le corresponde. Que para ellos es mucho más sencillo dar rienda suelta a su carnalidad. Oseas hablaría y confrontaría al pueblo durante 30 años. ¿Cuál fue la respuesta? El pueblo no entendió. El pueblo hizo lo que él quiso. Y por tanto, el resultado fue no la maldad de Dios. Y aquí es donde quiero poner un alto. No, hermano, es que Dios no es malvado. Dios no es un maldito. Dios es un Dios justo, que habiendo anticipado las consecuencias que tendrías por ir en un camino adverso a Él, siendo justo y apegado a la legalidad que Él mismo ha impuesto, jamás será malvado cuando hace cumplir su legalidad. ¿Qué pensarías tú de un padre de familia que se supone que es la autoridad en la casa y que sus hijos corren como chivos por todos lados? Y entonces les dice: a ver, vengan acá. Si no se quedan quietos, me los voy a sonar. Y entonces esos niños, como saben que su papá es un títere, ¿qué hacen? No le hacen caso, vamos a correr y andan corriendo por aquí. ¿Ese padre de familia es una autoridad? No, es una burla. Bebé, bájate de ahí. Ya hablamos cientos de veces de estas cosas. Ay, mi vida, vas a romper otra vez eso. Qué patético. Dios no es patético. Dios ordena. Dios determina las consecuencias, y por cuanto realmente es un padre que es justo y se apega a la legalidad, en el momento en que su paciencia termine, aplicará las consecuencias que debió de haber aplicado. Eso es justicia. Alguien que no lo hace es alguien corrupto. Dios no es corrupto, nosotros sí. En este sentido, el juicio llegó. En Segunda de Reyes 17 se nos narra la cautividad de Israel, el reino del norte, en el año 722 a.C. Esa fue la consecuencia de su necedad. Les gustan tanto las naciones extrañas, les gustan tanto las naciones paganas, pues esas naciones paganas los llevarán cautivos como esclavos.
Y eso sucedió en el año 722 a.C. para el reino del norte, la nación de Israel. No pasaría mucho tiempo cuando el reino del sur, Judá, se nos narra en Segunda de Reyes 25, que teniendo tiempo de arrepentimiento y habiendo visto lo que había sucedido con el otro reino, pudo haber tomado conciencia de hacer la voluntad de Dios, y no fue así. Cerca de 100 años después, en el año 607 a.C., nos narra Segunda de Reyes capítulo 25 cómo es que el juicio llegó. Nosotros vimos cómo en Oseas y también en Jeremías se narra la situación despiadada, inhumana en que estas naciones cayeron. Las mujeres en cinta eran abiertas en el vientre. Oseas y Jeremías nos narran cómo es que el juicio vendría si ellos no disponían volver su corazón hacia Dios, a darle el lugar que le correspondía. Y si no sucedía así, sus hijos recién nacidos serían desquebrajados en las piedras. ¡Pah! Eso sucedió. ¿Cuánto tiempo duró esta esclavitud? A este periodo le llamaremos el periodo exílico. El periodo en que fueron llevados cautivos a Babilonia, a Egipto, a Siria. En el caso del reino del sur, que es el que nos compete por la profecía de Ageo, duró 70 años. 70 años. 70 años de un pueblo en otra nación, alejados de su Dios, alejados de su templo. Probablemente algunos de los de antaño quisieran adorar nuevamente al Señor, pero no había un templo, no había sacerdotes, solamente tendrían que arrodillarse frente a aquellas naciones. 70 años, donde la memoria se va perdiendo, donde las generaciones van muriendo, donde aquellos que tenían por convicción la legalidad de Dios simplemente la olvidaron, y los que iban naciendo absolutamente nada sabían de aquel Dios fuerte, grande y poderoso que los había libertado. Dios, lejos de lo que tú puedas pensar, no es un Dios malvado. Dios es un Dios misericordioso, que extiende gracia por quien no lo merece. He aquí la muestra. Pero en ese sentido, después de 70 años, fue Dios, no fue el hombre, fue Dios quien movió el corazón de un rey gentil. Fue Dios quien permite el regreso de su pueblo a la nación que les pertenecía, al mover el corazón del rey Ciro de Persia. La historia la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén.
Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de sus dioses, con D minúscula. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, con mano de Mitridrantes, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿De dónde sacaron todas estas cosas? Si tú haces tu tarea y lees los capítulos que te mencioné de Segunda de Reyes 17 y 25, te darás cuenta de dónde salió todo eso. No solamente les bastó con humillar al pueblo de Israel por consecuencia del juicio de su pecado. Aquel templo que había construido Salomón, el más fastuoso, el más honroso, el más excéntrico, porque había columnas literalmente de oro. La consecuencia fue que Dios permitiera que aquellas naciones que tanto amaba el pueblo de Israel vinieran y los humillaran, al grado de desmontar las columnas y llevárselas, al grado de llevarse los utensilios que eran propicios para la honra de Dios. Es en este periodo post-exílico, es decir, después del exilio, donde comenzará nuestra historia, donde la historia del profeta Ageo tomará razón de ser. Si Dios lo permite, a partir de la semana entrante, entonces comenzaremos a ver este mensaje por parte de Ageo, un mensaje de reprensión, un mensaje de exhortación y un mensaje de aliento. Quisiera concluir con algunos puntos que creo que ya he tratado anteriormente, pero me gustaría dejarlos por sentado. En al menos 3 segmentos escriturales de la Biblia encontraremos que todo esto fue escrito y fue dejado por sentado con una razón. Y la razón fue para que tú y yo aprendiésemos de los errores de esas naciones necias y no cayéramos en el mismo lugar. Pero tal pareciera que Dios escribió aún a sabiendas de tu necedad y la mía. A estas alturas del camino, habiendo visto la historia de Israel, que recibió un mandato directo por parte del Señor, al atreverse a llamarlos su pueblo y él su Dios, no de los sirios, no de los babilónicos, no de los de otras naciones, sino de esa nación, les dio una ordenanza: amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este sería el cumplimiento de la ley de santidad y de justicia en el libro de Levítico. Amar a Dios con todo nuestro corazón se traduce en el hecho de que Él es el primero y Él será el último. Amar a Dios con todo nuestro corazón, siendo el mandato prioritario, debería de ser que nadie más importa, incluyéndote a ti, incluyendo a tus familiares, incluyendo a tus hijos. Nadie más importa sino solamente el Señor. Amar al Señor sería dejar de lado todas aquellas justificaciones baratas de no tengo tiempo, es que hay cosas más importantes, es que primero está mi descanso. ¿Acaso cree que yo no me canso? Bueno, si realmente amáramos al Señor con todo nuestro corazón, la integridad sería una realidad de nuestras vidas. No tendríamos que hablar versículos bíblicos. Nuestro propio caminar daría cuenta, a simple vista, de que en verdad es el Señor nuestra prioridad.
Así como el Señor dio una advertencia por medio de un profeta. Y como lo mataron o simplemente lo hicieron a un lado, mandó a otro profeta y mandó a otro profeta y mandó a otro profeta. Nosotros podremos decir que el Señor tiene mucha paciencia. Sí, hermano, el Señor tiene mucha paciencia. Pero en algún momento la paciencia del Señor llegará a su límite y entonces vendrá su juicio. Si la nación de Israel, siendo el pueblo escogido, la nación santa, experimentó las consecuencias de su necedad, ¿acaso tú crees que vas a tener un resultado diferente? ¿Qué jactancia puede haber en tu persona para pensar que a diferencia de otra nación, el Señor a ti te tratará con pinzas? No, hermano, el llamado vuelve a ser el mismo. Sed santos porque yo soy santo. El mismo mandamiento de no adquieras las enseñanzas ni las tradiciones de las naciones sigue siendo el mismo. ¿Acaso no encontramos en el Nuevo Testamento: no os unáis en yugo desigual, ni tendráis comunión con los gentiles? ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Exactamente lo contrario, porque piensa que Dios es un juez barato, que no cumplirá su promesa y que su paciencia será eterna. En esta mañana te estoy recordando nuevamente que Dios no es un bufón, que Dios es Dios. Y que Dios es santo. Y por cuanto no le conoces en su santidad, piensas que Él pasará por alto tus transgresiones. Este es un nuevo llamado, hermanos. No para que te la pases bien en esta tierra. Eso déjaselo a los gentiles. No fuimos creados, no fuimos diseñados para ser todopoderosos. Fuimos diseñados para caminar en humildad delante de un Dios, que Él es el todopoderoso. Que Dios tenga misericordia con nosotros al traernos ahora nuevamente su palabra, haciendo remembranza de ese profeta Ageo, y que tomemos consejo, y que a diferencia de la nación que recibió juicio, tengas el tiempo suficiente para volcar en arrepentimiento. Algo estoy totalmente seguro, y es que no importa qué tan asqueroso sea tu pecado, no importa qué tan nauseabunda sea tu vida, si en verdad estás harto, si en verdad estás cansado de toda esa suciedad, ven a los pies de Cristo. Él jamás rechazará un corazón que llega totalmente humillado. Mientras hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. El tiempo se acaba. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.